Hola, están? Buenas cámaras. tardes, ¿cómo va? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Bien, chicos? vos, ¿Bien? Valerio, con saco, muy bien usado. Saca ventaja, sí. Es un elegante sport para cerrar la semana, Gus. Ahí está. Bien. Bueno, ya están al aire, ya los escuchamos y los vemos muy bien, así que Santiago, cuando quieras puedes arrancar. ¿Cómo están? Bueno, los presento, son amigos todos. Esta vez me tocó estar afuera de la cancha, por suerte, porque hay mucho que son los que saben y que lo han demostrado muchas veces. Estamos con Gustavo Nefa, él es director de Reserve for Trader, Neri Persicini, él es Head of Strategy de GMA Capital, y estamos con Diego Martínez Brusaco, que es Head of Research and Strategy de InView. La pregunta básicamente es, ¿qué está pasando hoy en los mercados? Y ya que los tres son estrategas, ¿cómo ven a futuro el mercado local? ¿Quién quiere empezar? Gus, a raíz, obviamente, de estamos hablando con un diario de lunes muy pesado, tiene muchas hojas este diario, así que queremos saber que le podamos dar información a los futuro. Arrancamos con Gus. Gus, ¿estás ahí? Sí, no sé si me escuchan bien, no sé si tengo buena señal. Estamos en Argentina, año 2021, que es evidencia del deterioro que tenemos en todos los aspectos. Es decir, se me corta la cámara, no me escuchan, es parte del todo. Es un deterioro muy grande en las expectativas. Estamos con precios de default. El Merval apenas está un poquito para arriba en el año después de haber recorrido un camino bastante ascendente y haberse pegado un porrazo en las últimas semanas y el último mes. Bueno, influyen las expectativas políticas de una menor diferencia que sacó la oposición y sobre todo lo delicado del contexto macroeconómico. No hace falta reiterarles los niveles de reservas netas que tiene el Banco Central y cómo haremos para hacer frente a la demanda el año que viene de todas las obligaciones, no solo del gobierno nacional, que tampoco son muchas porque se reestructuró la deuda el año pasado, sino de los importadores, de los pagadores de tarjeta de crédito, del dólar de atesoramiento con un ultra cepo que es imposible que se abra, y la cuestión de esta brecha cambiaria que hace imposible, inviable un país como para poder invertir con dinero del extranjero, liquidándolo al dólar oficial, o bien realizar inversiones de tipo exportación, además con una presión impositiva extraordinariamente alta. Así que Argentina está en su propia trampa. Empecé con Argentina, pero podríamos haber hablado de los mercados internacionales. Argentina en los próximos 2 años se encuentra en un escenario muy complicado, y no hablo del acuerdo con el FMI, el tema es la voluntad de querer cumplir con lo que se firme con el FMI. Damos por descontado de que el acuerdo se va a firmar porque es en beneficio de ambas partes. Neri, ¿cómo ves? Se terminó esa zanahoria que estaba por delante, donde el mercado creía que había un cambio de color político, a pesar de que si vos ves el mapa y ves las elecciones, hay un cambio real, junto con una posición muy liberal, con mucha cantidad de votos que no harían pensar un escenario 2023 muy diferente. ¿Por qué el mercado ha reaccionado o sobre reaccionado a estas elecciones? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar entre colegas y amigos y por supuesto con la audiencia fiel a Expo EFI. Tratando de responder a tu pregunta, Santi, no tengo la bola de cristal, pero mi percepción es que la diferencia se dio en las PASO. Las PASO fueron la sorpresa. Ese día el mercado tuvo una reacción extraordinaria con el dólar bajando, con los globales subiendo, acciones recuperando, pero después el mercado rápidamente se dio cuenta de que el gobierno, aturdido por el golpe, iba a empezar a meter mano en lo que es la botonera de la economía en favor de un resultado positivo en las elecciones de noviembre. Lo que se llamó el plan platita posteriormente, el mercado lo vio, te diría, el cierre de ese mismo día lunes.
Para colmo, lo que nosotros vimos después de las elecciones, con toda la expectativa que se generó, es que el gobierno está todavía retrasando aún más los ajustes que debería hacer. Hablamos del dólar, las tarifas, los subsidios. Entonces, este plan aguantar 2.0, a mi criterio, tiene un riesgo enorme de que las cosas salgan mal. El caso puntual de esta semana, de no tiene 24 horas, del Banco Central suspendiendo la financiación en cuotas a los pasajes al exterior. Bueno, es una muestra más de que nadie quiere ser el padre de la devaluación, nadie quiere ser el mariscal del ajuste, y en ese caso me parece que se va a buscar un culpable, que es el FMI. Cuando el acuerdo se firme, se empiecen a conocer los detalles, me parece que ahí van a encontrar un culpable, porque para encontrar culpables hacia adelante, me parece que la economía no puede esperar hasta 2023. Entonces, en ese punto, creo que ¿qué es lo que alimenta una evaluación de una empresa, por ejemplo? El crecimiento y la rentabilidad. Argentina no promete eso en el corto plazo. Y por el lado del costo de capital, o un proxy del riesgo país, descontar flujos al 20% me parece un suicidio. Entonces, me parece que los bonos, las acciones están reflejando de manera bastante acertada lo que es este pantano. Un pantano que uno mira hacia abajo y no sabe los pies, y mira hacia los costados y no sabe hacia dónde va. Esa es la incertidumbre y el pesimismo que los precios están mostrando hoy. Claro, bueno, Diego, la que te toca a vos es algo más complicada. Estamos en mínimos históricos desde la reestructuración de deuda. Una reestructuración de deuda de bonos que tenía una paridad de $51, con una TIR de 10, 13, y que quería ir bajando, y hoy tenemos un bono L30, bono emblemático, reestructurado local, que vale $29, un bono que te rinde 100. ¿Qué elementos necesita ese bono, crees vos, para recuperar parte del valor? O si puede valer menos que 29. Bueno, a ver, buenas tardes a todos. Gracias a la EFI. Un gusto estar acá. Si hay algo que sabíamos desde las elecciones PASO a las elecciones generales, eran dos cosas puntuales. Las distorsiones y los desequilibrios macroeconómicos se ampliaron, ¿sí? Y para quienes teníamos un poquito más de experiencia en los mercados, sabíamos que esa divergencia que había entre las acciones y bonos, ¿sí? Pre-elección general, se iba a tener que saldar. Ese spread se iba a tener que saldar, ya sea los bonos recuperando o las acciones cayendo y devolviendo parte de las ganancias. Este fue el último escenario que pasó post elecciones generales. Y yo creo que así como nosotros entendemos que efectivamente no hay ningún mesías para salvar la economía argentina, tampoco hay ninguna, digamos, señal mágica que pueda revertir la desconfianza hoy en los activos argentinos, empezando por los bonos. Como dijo Gustavo, como dijo Neri, el acuerdo con el fondo es condición necesaria, no suficiente para que Argentina quite parte de la incertidumbre que hay. También cuando el inversor extranjero mira, digamos, del otro lado, ya no está ese atisbo de esperanza que sí, digamos, traía con sí Macri y el cambio de signo político en el 2015. Por lo tanto, mi impresión es que en el escenario actual de mucha incertidumbre que hay, no solamente en la Argentina, sino también en la región, porque los flujos de capitales no han acompañado a los mercados emergentes en general y la región en particular, me parece que Argentina va a tener que hacer los deberes muy bien por mucho tiempo para que el inversor extranjero de alguna u otra manera comience a ponernos en el radar del menú de inversiones. Quizá la buena noticia es que cuando el inversor extranjero finalmente ponga a la Argentina dentro del radar, seguramente los precios hayan subido y reaccionado, y nosotros, por vivir en la Argentina, por tener, digamos, ese timing de la Argentina, quizás nos hayamos subido a la recuperación un tanto antes. Pero hoy coincido con Gustavo, con Neri, que estamos en un escenario donde todavía no se visualiza un piso, y a pesar de que históricamente el Merval debajo de $400, los bonos con estos niveles de paridades han sido buenos negocios, el escepticismo es tal que la gente del mercado en general prefiere mantenerse afuera y esperar a ver qué pasa. Vamos a hablar de un bono que nos va a dar el pie para algo diferente. Vamos a hablar del T2B1, es un bono dólar link, fue una gran vedette en algún momento, porque todo el mundo descontaba una devaluación y por ende un ajuste en el tipo de cambio oficial.
¿Cómo ves, Gus? Por supuesto que hay un segundo bono, que es el T2B2, con vencimiento en el 2022, que sería correr un poco la meta de devaluación. ¿Cómo ven la posibilidad de esa? Para los docentes, un poco más lejos, el 1 de noviembre, y otro un poco más lejos, el T2B3, que vence en abril del 2023. El T2B3 es, a mi entender, el bono que hoy le daría la devaluación plena, porque apenas cotiza medio punto o un punto abajo de la devaluación. Esa TIR se capta en su totalidad, teniendo el horizonte y obviamente el riesgo. Por otro lado, es el bono que tiene una TIR bastante negativa, con lo cual los inversores están descontando que se va a devaluar. Mi impresión es que va a ser en enero, puede ser en febrero, pero no creo que dé para más. Se puede aguantar de acá a diciembre. De hecho, hoy vimos una devaluación de 12 centavos en el oficial, no sé si se dieron cuenta, pero esta semana fue una tasa de devaluación del 1,5% anual equivalente, cuando venía devaluando al 1%. Es poquitito, pero todavía el Banco Central tiene el control de ese mercado, que es el mercado de dólar mayorista, con lo cual no quiere soltarlo, lo soltó un poquitito hoy, veremos qué hará después y si será gradual, veremos cuál es la intención de Miguel Pérez en este sentido. Pero el T2B2 me parece una interesante alternativa, pero con unos puntos menos de devaluación, creo que está entre 5 y 7 puntos menos de la devaluación del dólar oficial. Ahora uno mira el REM y dice, bueno, estos 158, si mal no recuerdo, pesos para fin de año implica una devaluación de más del 50% en dólar oficial. Bueno, el mercado está pensando que al menos este año 2022, que va a comenzar dentro de un mes y medio, va a darle al inversor una devaluación parecida a la inflación, cuando este año el dólar oficial se apreció en términos reales frente al avance de la inflación, que es más probable que termine por arriba del 50%. Neri, ¿vos cómo ves la posibilidad de devaluación si tuvieras que asignarle una posibilidad concreta al gobierno de devaluación, que es un poco lo que los inversores tienen en la cabeza, ¿no? Que la devaluación estaría acompañando a todo la escala de dólares, no solamente al dólar oficial, sino a todos los dólares que tenemos en el abanico de dólares posibles. Sí, antes de responderte esto, me quedé enganchado con lo que decía Gustavo recién. Justo hace un ratito, antes de la charla, hice la cuenta del tipo de cambio break-even que te deja a vos indiferente entre un bono SER, más o menos en esa parte del tramo abril de 2022, y el TB22. Recordemos que el TB22 rinde menos 9,8 anual. Bueno, el tipo de cambio, considerando la inflación del REM hasta abril, que ya la tenemos, me da algo así como 138 pesos. O sea, si vos te compras el TB22, estás esperando que el dólar esté por lo menos 138 pesos a fines de abril. Como sabemos, de acá a ese momento es casi un salto cambiario de 40%. Entonces me parece que está esperando un salto discreto el mercado. Ahora, a mí me cuesta ver un salto discreto con este modus operandi que tiene el gobierno, ¿no? Como te decía antes, de postergar, de dilatar, de procrastinar, de acusar. Entonces, probablemente no lo veamos eso, porque quien apostó al dólar link, incluso durante lo que fue la corrida de octubre de 2020 con la brecha en 130, ese inversor fue una máquina de perder. Por más que tuvimos flujo récord a los fondos dólar link, etc. La mejor cobertura hasta ahora fueron los bonos SER y los fondos, por supuesto, que replican instrumentos SER. Entonces, con eso presente, a mí me cuesta mucho encontrarle el timing a la devaluación. O sea, si yo me tuviera que cubrir hoy por hoy, trataría de hacer un mix, si querés, a la Pareto, 80% con cobertura SER, que lo vas a captar porque el pass-through en Argentina es inmediato, y el otro 20% con el bono dólar link, que particularmente sí me gusta lo que dice Gustavo, de estirar un poquito más el plazo, porque la depreciación va a ocurrir, pero yo no sé si va a ocurrir antes de abril y de forma discreta. Para mí, la política económica va a imponer un crawling peg más acelerado, o sea, aumentar el dólar al 3-4%. Pero bueno, si querés lo dejamos por otra pregunta. Yo tengo mis dudas si va a ser exitoso, especialmente porque la tasa de interés corre al 3% mensual. Entonces hay incentivos muy, muy contrapuestos para quien tiene que liquidar granos en este caso. Diego, una cosa puntual con respecto a la devaluación. Muchos creen que la devaluación es parte de una solución a la economía, sobre todo porque se puede licuar algunos pasivos que tiene el gobierno.
¿Es una solución o es una solución momentánea como las que siempre tiene Argentina y seguimos generando más problemas? Particularmente creo que una devaluación sin un plan es un suicidio desde el punto de vista económico, ¿sí? Varias veces hemos escuchado la comparativa de esta situación similar a la que ocurrió en enero del 2014, cuando se devaluó en torno a 22-23%, salto discrecional en enero y después acompañando la inflación durante todo ese año. La situación es radicalmente distinta. En primer lugar, en ese momento el Banco Central contaba con unos 18.000 millones de dólares de reservas netas líquidas. Tenías una nominalidad de la economía mucho más baja de la que tenías ahora. Estabas navegando entre un 30, un 28, 30% de inflación, ahora estás 50% de piso. Y también la situación social, digamos, era otra, una pobreza del 30 contra casi 45-50. En este caso yo creo que todos sabemos que la devaluación parecería inevitable. El tema de alinear eso con alguna estrategia de mercado se me hace un poco más complicado ver porque la devaluación de salto discrecional es más que nada una decisión política, ¿sí? Y elegir el timing del cuándo es muy difícil para iniciarlo dentro de los bonos, digamos, ¿no? Dentro de los bonos Dollar Link. Y aparte una cuestión central que hablábamos siempre con el equipo de Research puertas adentro es el día después, digamos, ¿no? El día después, bueno, se produce la devaluación, salto discrecional, ¿qué hago con los bonos Dollar Link el día después? Digamos, si se setean las expectativas de que eso fue suficiente y a partir de allí vamos a un crawling peg, la puerta 12 para salir de los bonos Dollar Link va a ser tremenda el día después de la devaluación. Por eso, en ese sentido, yo sí estoy bastante alineado con lo que dice Neri, para un inversor promedio, o incluso para una empresa que tiene un excedente de pesos, más de mediano plazo, sin duda que el safe play to play, digamos, valga la redundancia, es bono ser, ¿sí? Bono ser 22, 23, hasta 24 de vencimiento, y bueno, esperar tranquilo. Sabemos que eventualmente por ahí no alcanzas a tener el primer catch del salto discrecional, pero después el pass-through va a ser lo suyo, y ahí es una manera mucho más segura de jugarlo. Hoy hablamos de cobertura y en algún momento hablábamos de cobertura y el dólar futuro nos daba una gran cobertura con respecto a las posibles subas del tipo de cambio. Hoy lamentablemente no nos llega a cubrir de nada lo que llamamos la manta corta en economía. ¿Con qué nos podemos cubrir hoy? Lo que antes era el dólar futuro. ¿Cuál es la cobertura que Gustavo Nefa plantea en función de estar dolarizado y cubierto? Ya que en el CDR o la SON hay un riesgo. Para cada uno de ustedes, ¿cuál es la mejor cobertura en dólares que puede asumir un inversor de mediano riesgo? Obviamente que uno se dolariza, pero tiene que saber con qué dolarizar, si hay dólares implícitos, si hay dólares atados al dólar oficial. El dólar implícito que hizo un gran recorrido y de hecho hoy tuvo una caída fuerte, operó casi 10 pesos abajo del máximo que tuvo hace 2 ruedas atrás, con lo cual los inversores vieron sufrir su posición, requebrajar su posición tanto de CDRs como de acciones argentinas por la retracción de ese dólar implícito. Cuidado, porque son inversiones que son obviamente que se diversifican porque uno compra CDRs o se dolarizan, pero hay que saber en el momento también para hacerlo. El camino del dólar es para arriba, pero no se mueve en forma lineal, sino en serrucho. Funcionaron muy bien las obligaciones negociables. A mi entender están caras en este momento, pero obviamente hubo un flujo que se derivó de los bonos soberanos a los bonos corporativos, porque básicamente que quería tener un hedge para tener algo de Argentina, hedge entre comillas, o una posición mínima en Argentina, o los mismos residentes argentinos que siempre invierten en activos locales, bueno, migraron de bonos soberanos a bonos corporativos. Ese fue lo que anduvo bien, lo que anduvo mejor, lo que anduvo bárbaro en este último año y medio. Ahora bien, la inversión en dólares puede hacerse tanto con estos bonos dólar Inc. que hablábamos soberanos, haciendo un mix con las obligaciones negociables, y todavía no sé ni siquiera si es el momento como para subirse a los bonos soberanos, pero en algún momento van a dar algún rebote. Fíjense el gráfico de este año, dio 3 oportunidades de grandes subas, pero es un mercado de trading, es decir, los bonos en dólares soberanos son un mercado de trading ahí abajo, algo tiene que pasar, el mercado descuenta
que en 2025, 2024, 2025 las cosas van a complicar. Las va a tener complicada la siguiente gestión a mediado término, porque ahí es donde empiezan los 10.000, 11.000 millones de dólares, nada más que en concepto de honrar los pagos de la deuda soberana. A eso sumémosle la deuda corporativa, que tampoco es mucho, y las deudas por otros conceptos que van a ser los multilaterales, que van a empezar a caer a partir de ahí. Con lo cual el mercado se adelanta, como siempre, y vemos complicaciones a partir del año 2025 y más en 2026. Mientras tanto, va a ser un mercado de trading ahí abajo, con lo cual descarto de que puedan volver a paridades incluso por encima de 50. Claro, Neri, ¿cuál es la estrategia de cobertura que están tomando ustedes? Bueno, nosotros seguimos viendo muy interesante la cobertura desde arriba, así también matizamos un poco con los panelistas. La cobertura desde arriba lo que yo llamo es estar cubierto a las variaciones del contado con liqui. Hacemos una revisión histórica y este valor de contado con liqui en 214, 215 pesos, corregido por tipo de cambio real hacia atrás, llevado a precios de Dualde, el máximo de 4 pesos, ¿se acuerdan? Bueno, equivale a un tipo de cambio de 4,1. Estamos en un dólar financiero que es tan caro o más que en el peor momento de la historia argentina en los últimos 20 años, les diría. Entonces, eso nos da la pauta. ¿Es caro o barato? Y a los ojos de la historia parece barato. Pero ese es un tipo de cambio financiero, no es un dólar comercial como en aquel momento, en el cual nos llovieron dólares después. Entonces, para mí sigue estando barato en tanto y en cuanto no aparezca un plan, no aparezca una hoja de ruta y que el camino siga sin cartografiar. Entonces, para el que tiene en su cabeza un escenario base de dilatación, de ruptura total o mismo de postergación, creo que sigue estando atractivo, más que nada viendo la aceleración inflacionaria que se puede venir en el próximo año. Entonces, para salir del producto estrella que puede ser el MEP en el caso de Argentina o el contado con liqui hacia afuera, a mí me gustan mucho los CDRs. Pensemos que en renta variable operan el 70% de lo que se mueve en Argentina, el otro 30% son las acciones normales. Nosotros en GMA hicimos un estudio y monitoreamos semanalmente el volumen, la volatilidad y el beta del activo subyacente del CDR. Hicimos una especie de indicador defensivo. Y hoy los que mejor dan para hacer esta cobertura, minimizando el riesgo-precio, como bien decís vos, Santi, son Walmart, Amazon, y bueno, en su momento era Alibaba, pero yo lo voy a cambiar y te puedo decir, por ejemplo, no sé, Coca-Cola, o te puedo decir Microsoft, que también da bien en el indicador. Entonces, vos teniendo 3 CDRs que tienen cierto riesgo, porque Estados Unidos está en máximo, la historia de Estados Unidos es otra igual, podés tener cobertura desde arriba y encima beneficiarte de dividendos en dólar cable que cobrás acá en la bolsa. Entonces creo que es una opción para seguir considerando. Ahora cuando lo escucha Diego vamos a volver para que se preparen, ya que tocaste la historia de China. Vamos a hablar un poquito de China y cómo lo ven. Diego, ustedes en InView, ¿cómo están viendo las coberturas? Porque la gente, el 80% quiere cubrirse. Sí, a ver, depende, las dos variables clásicas de ajuste de carteras que uno hace al momento de darle un consejo a un asesor o a sus clientes es por qué plazo y qué riesgo, digamos, ¿no? Y ahí surge rápidamente que si el plazo es relativamente largo, nosotros estamos tratando de focalizar el armado de carteras offshore, digamos. Tenemos la oportunidad de hacerlo y la verdad es que la variedad de instrumentos que hay en el mercado internacional, ¿sí? Ajustado por riesgo, aún considerando las evaluaciones exigentes que tiene hoy Wall Street, es muy interesante, digamos, ¿no? Obviamente de la mano de ETFs, ya sean sectoriales, de más bajo beta, como decía Neri, de sectores que generalmente lo han hecho bien en periodos de inflación elevada, entre comillas, digamos, que está transcurriendo hoy en el mundo desarrollado. Y creo que eso, digamos, para un inversor que busca el largo plazo, ¿sí? Y busca estar lo más ajeno al ruido de la Argentina, me parece que es una opción muy válida, digamos, ¿sí? Ahora, si tenés que defender tus pesos acá por cuestiones impositivas, por cuestiones de necesidad de cash flow, lógicamente el CDR yo lo veo muy bondadoso a la hora de ofrecer cobertura. Hay que ser consciente que uno está dolarizando esos pesos al tipo de cambio vigente implícito del contado con liqui, ¿sí? Para que eso quede claro para todos. Pero allí en adelante, lo que hoy parecería ser que el contado con liqui en términos comparativos, como dijo Neri, contra
contra la presidencia de Dualde, ¿no? Es equivalente a 4 pesos con 10. Obviamente eso lo vemos en la foto, pero no en la película. La película es que la dinámica de la economía argentina tiene una inercia inflacionaria muy grande, una inflación reprimida en todas las anclas inflacionarias que el gobierno intentó poner durante el 2021, llámese atraso de tipo de cambio oficial en términos reales, llámese tarifas totalmente desactualizadas, y bueno, y todo eso hace que la expectativa inflacionaria sea alta y que uno tenga como el primer proxy de que el contado con liqui debería acompañar esa inercia inflacionaria. Por lo tanto, si bien la foto lo muestra algo caro en términos históricos, la película no me asusta mucho hacia adelante. Ahora, lo que sí es clave es entender qué CDR elegir o qué cartera de CDR elegir, porque el mundo, y bueno, vos querés hablar de China, Santi, China es una parte importante del mundo, pero el mundo está complicado, no solamente por el rebrote que estamos viendo estas últimas semanas de COVID, sino el tema inflacionario es una anomalía que nosotros nos habíamos acostumbrado a vivir sin eso en la prepandemia, y me parece que el mundo también está mucho más proteccionista y menos multilateralista que antes. Y eso también son señales que debemos tomar para armar una cartera de inversión de largo plazo. Sí, recordemos que China es uno de los pocos CDRs que ha bajado considerablemente, sobre todo en el caso de Alibaba. Gus, ¿cómo ves China? Porque nos asustó un poco Evergrande en su momento, el tema de la gran deuda que tenía, que llevado a números nuestros era casi un PBI nuestro, una enormidad. ¿Cómo ves China? ¿Ves alguna recuperación o ves que se va a volver a hundir un poco en este contexto internacional que tenemos? Vos mencionaste el de la burbuja de real estate, el endeudamiento de las empresas. Ya el año pasado había tomado medidas el gobierno chino, esto no es algo nuevo, pero es la punta del iceberg de algo que posiblemente tenga que depurarse aún más. Los precios de los terrenos, las licitaciones de los terrenos, de los constructores, que tampoco se financian con adelanto, sino que se financia cuando la obra ya está más avanzada, tiene sus restricciones, pero se han sobrepasado los niveles de apalancamiento. Se han construido ciudades que hoy están vacías, edificios que donde no hay compradores. Son empresas, como mencionaste, que tienen 1000 proyectos, no 10, 1000 proyectos en los cuales se están trabajando. Con lo cual, el gobierno no hizo nada hasta ahora más que incentivar a que se reestructure y ayudando, digamos, a calmar un poco los ánimos, inyectando algo de liquidez, pero no se está metiendo, si tiene que caer, va a caer y va a hacer ruido, no quiere hacer eso, pero tampoco se mete, entonces no sabemos bien qué quiere hacer el gobierno chino. Bastaría liquidar, quemar algunas reservas que tiene como para solucionar el problema, no debería ser un problema grande el de Evergrande. Lo que pasa es que hay 5 o 6 constructoras cuyos precios cayeron a precios de default, y hay 2 que también acompañaron ese no pago de Evergrande. Pero el problema grave, me parece, de China, es que pasó de un modelo de crecimiento, ¿sí?, a tasas chinas, valga la redundancia, a un modelo donde está priorizando otros factores, la desigualdad de ingresos, la reducción de la pobreza, está mal visto la acumulación de la riqueza. Por eso Jack Ma, cuando mencionaba Alibaba, es Harvard. Jack Ma es el que da conferencias en España. Jack Ma es el hombre exitoso que en realidad tiene que repartir la riqueza ahora. Se les ha dado, tanto Baidu, JD, Alibaba y otras empresas, NetEase, la orden de poner algo de plata en fines sociales. Y el gobierno chino está en ese tren de ya haber logrado exitosamente un objetivo. Lo va a culminar en 2030, cuando faltan 9 años, donde vamos a ver a China con un PIB per cápita de $20.000, que la OCDE lo considera como un país rico. Así que agárrense porque China juega en otra liga dentro de unos años, y entonces ya está priorizando otro tema, que ese crecimiento derrame, fluya. El crecimiento de la migración del campo a la ciudad va a continuar, pero se va a desacelerar, le va a dar menor impulso, obviamente, sobre una base comparable, pero el gran foco, me parece, es meterse y meter las narices en los negocios privados. Y eso lo vimos desde los últimos 2 años, más o menos, en los negocios de Internet, en los negocios de educación, donde prácticamente ha destruido, pulverizado las cotizaciones de empresas de educación, que obviamente son, a partir de ahora, contenidos soberanos, contenidos universales, y en donde obviamente la ley de protección de datos,
¿sí? Que todavía no está completada, pero ya vimos un bosquejo, protege a los consumidores y a los usuarios de todos estos gigantes, Tencent, Alibaba y todas estas otras empresas tecnológicas ultra exitosas, de seguir haciendo negocio con ellos. Así que ahí hay muchos temas y creo que las narices del Partido Comunista, que había pecado demasiado capitalista, hoy vuelve un poco más a poner en la mira qué hacen las empresas con su dinero y no le gusta nada lo que están haciendo, que es acumular más dinero. Neri, ¿cuál es tu visión cortita de China? Porque quiero preguntarles algo para la próxima, para que la vayan pensando, es qué le va a pasar a los bancos cuando quieran rolear o cuando tengan que darle plata al Estado en función de negocios que le fue sacando a los bancos. Así que vamos con China a ver cuál es tu opinión, Neri. La verdad, después de lo que dijo Gustavo, poco que agregar. Solamente que China pasó de ser una economía que crecía a 2 dígitos y derramaba mucho al mundo emergente, particularmente a través del precio de los commodities, a ser una economía que ya está teniendo muchos atributos de economía desarrollada. Amén de eso que no es una democracia, por supuesto, ¿no? Entonces tiene otras particularidades que escapan al análisis económico de los balances, de los fundamentals, etc. Entonces yo creo que el impacto de China, más allá de esta cuestión de apalancamiento, de exceso de liquidez que supo tener y otras particularidades que lo asemejan en cierto sentido a la crisis de Estados Unidos, yo creo que el mayor impacto va a venir por ese lado, por el lado de una máquina que no está creciendo a plena potencia, naturalmente no lo está haciendo, sino que se está moderando a tasas de 5 o 6%, algo que en otro contexto era inusitado. Entonces yo tendría mucho cuidado con eso, y cómo China está regulando también, por ejemplo, la minería o todo lo que es la política libre de carbón, que lo vimos también en las acciones de Vale, la principal minera del mundo, cómo se ha desplomado por decisiones que han tenido lugar en aquel lugar del mundo. Digo, el gobierno necesita seguir renovando deuda, roleando deuda y consiguiendo fondos a nivel local, ya que internacionalmente no los va a conseguir. ¿Cómo ves estas medidas que a veces saca el Banco Central, que atentan contra los negocios de los mismos bancos, que a la vez te tienen que financiar? ¿Cómo ves los nuevos rollovers de deuda? Bueno, a ver, es un poco capciosa la respuesta, porque hoy los bancos tienen liquidez y tienen poca aplicación a negocios en el sector privado, digamos, ¿sí? No, la demanda de crédito está muy débil, han perdido todo lo que es la unidad de negocios de crédito hipotecario, con todo esto que pasó con la suba, la explosión de la inflación. También encuentran caps de tasa de interés por todos lados, tarjetas, tasas mínimas que deben pagarle al que constituye un plazo fijo. Todo el sistema financiero sigue siendo preso del cortoplacismo, si se quiere, y de las necesidades de un fisco que hace cada vez más crowding out, ¿sí? Cada vez acapara en un mercado que es relativamente pequeño, a diferencia, por ejemplo, por ponerlo en comparativa con Brasil, acapara gran parte del crédito disponible, ¿sí? Y aún así es insuficiente. Por eso yo creo que cuando muchos vienen, digamos, con esta idea o esta sensación de que la inflación está acelerándose y si no volveremos a viejos vicios del pasado donde el ser empezaba a ser trastocado, creo que el único, si se quiere, atisbo de garantía es que, como es la única fuente de financiamiento disponible, creo que el gobierno ahí va a ser lo más pragmático posible para evitar, digamos, esa disociación entre el ser, digamos, o la cifra que anuncia el INDEC y la realidad del ajuste de precios. Ahora, en la medida que Argentina como país y el gobierno en particular no logre al menos desterrar un poco este cortoplacismo muy administrativo de la coyuntura, claramente va a ser poco viable pensar por ahí en los bancos como una alternativa de inversión para portafolio. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a ver más intromisión de títulos públicos o más generación de ingresos de los bancos justamente generados por el sector público y poco dinamismo del sector privado. Y eso creo que es un gran desafío, no solamente para evitar ese crowding out, sino también para sanear un poco las hojas de balances de los bancos. Y hay algo que
había sido positivo de la salida de la convertibilidad fue esta necesidad de dividir, digamos, en términos taxativos y normativos, bueno, la intromisión del financiamiento del fisco mediante fondos que puedan tener como contrapartida de los bancos los depósitos a plazo. Y en las últimas semanas o meses estuvimos viendo algunas normativas que van en la dirección opuesta a esto y han levantado cierta, si se quiere, señal de alarma. Yo creo que, evidentemente, de vuelta, sin una hoja de ruta clara, la coyuntura se va a seguir imponiendo, el gobierno de turno en este caso, tratando de hacerse de los pocos pesos líquidos disponibles, y los bancos con muchas dificultades para encontrar negocios y aplicación real de más de mediano y largo plazo, que es su función natural en cualquier país del mundo, ¿no? La intermediación financiera entendida como captación de depósitos y aplicación a créditos de largo plazo, hoy eso está roto en Argentina. A eso me refería un poco con respecto a me está sacando negocios por todos lados, pero sin embargo yo tengo que seguir dándote o roleando la deuda. Gus, ¿cómo lo ves? ¿Puede ayudar un poco también las dos T en Argentina, el trigo y el turismo? ¿Crees que va a haber un exceso de dólares en Argentina a través de lo que es trigo y turismo para estos meses flacos de soja? Bueno, el cuarto trimestre es el trimestre estacionalmente de menor liquidación de los exportadores. Posiblemente en diciembre le dé algo así como $1.000 millones, ha abierto una cuota de exportaciones, pero también choca con el tema de los precios internos y el control de inflación. Recuerda que el trigo también estuvo, al igual que la carne, prohibida la exportación en un momento. El gobierno se ha flexibilizado un poquitito, pero no creo que quiera cambiar de cuajo la intención de querer controlar los precios, pues se le está yendo todo de las manos. Pero la parte del turismo hemos visto, digamos, esa filosofía que no funcionó y que obviamente el mismo gobierno ha estado intentando cambiar. Ahora están las vacunas, con lo cual la mortalidad bajó muchísimo. El contagio puede acelerarse, puede haber una cuarta ola, una tercera ola, perdón. En Europa van por la cuarta ola y lo más probable es que se dé, que empiece a acelerarse. No deberíamos estar tan preocupados por los niveles de mortalidad y de enfermedad crónica son muy inferiores, incluso tomen los datos a nivel mundial, están cerca de los mínimos los niveles de mortalidad, con niveles máximos. Mirá, en Alemania 77.000 casos ayer, entonces deberíamos estar menos preocupados, con lo cual el gobierno debería atacar de lleno, pero de lleno, el tema del turismo. Es decir, acá Argentina quedó regalada. Un kilo de lomo sale $50 en Europa, 50 euros, perdón. Acá tenemos un nivel de costos insuperables para aquellos que quieran venir. Bueno, luchamos contra, obviamente, el tema de los vuelos. Argentina tiene que hacer algo con eso. No puedes pretender abrir el turismo, sino no aumentar los vuelos. Y nos da facilidades también a las aerolíneas para que paguen los pasajes, aumentar la frecuencia, los beneficios, etcétera, etcétera. No veo tampoco eso que se esté moviendo por otro lado. Para mí están todavía con mucho miedo. La población no se ha vacunado del todo, pero los objetivos están avanzando bastante bien, o por lo menos con respecto a cómo comenzó y cómo se rechazaron esas vacunas famosas de Pfizer, se ha avanzado muchísimo, y la verdad que hay que reconocerlo. Y me parece que esto se complementa con liberar un poco el tema del turismo, aumentar la frecuencia de los vuelos internos y externos, porque si se quiere dinamizar el ingreso de divisas, es el vuelo externo que se tiene que atacar. Y bueno, hay mucha gente que está esperando que se abra el turismo en Argentina, porque Argentina quedó regalada en términos de dólares. Basta con poner un pie afuera como para darse cuenta de qué tan baratos quedamos, qué tan devaluados quedamos, ¿no? Que es la parte negativa esa. Pero bueno, si queremos empezar a solucionar el problema, el turismo es una de las fuentes, no es todo. Me parece que hay una reforma impositiva que nos debemos, una reforma también del sector público, una reforma laboral. No sé cuánto se quiere avanzar en eso. Si simplemente estas metas plurianuales, que vamos a conocer el mes que viene, sirven como para decirle al FMI, mirá, nosotros estamos proponiendo esto, ustedes no nos van a imponer nada, y es un plan plurianual que va a ser de difícil cumplimiento. La verdad que no va a servir. Yo creo que tenemos que ser más sinceros, hay cambios estructurales que hay que hacer, y lamentablemente no veo, obviamente, que vaya hacia ese escenario la Argentina, al menos el frente o la coalición gobernante, ¿no? Claro. Neri, te amplío un poco el tema. ¿Vos crees que el gobierno puede seguir financiándose a estas tasas o
cada vez le van a exigir más tasa y más ajuste, digamos, para poder seguir con la deuda. Y te voy a agregar un tema que después lo voy a hacer extensivo a los demás. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Hay realmente una posibilidad muy grande de pandemia o realmente el modelo más ecológico está primando en la cabeza de la gente, de los inversores? Bueno, hablando de la cuestión del rollover de la deuda, solamente comentarte algún número, me lo anoté acá para no pifiarle, pero el año que viene vencen en pesos 3,5 billones de pesos, o sea, millones de pesos. Esto es un poquito más que la base monetaria que Argentina tiene que enfrentar en vencimiento. Estamos hablando de un monto que equivale casi al 5% del PBI, pero cuando uno ve cuándo se concentran esos vencimientos, 4 puntos del PBI te caen en el primer semestre. Entonces, es un contexto desafiante. Hasta ahora, como comentaba Diego previamente en alusión a los bancos, el gobierno recurrió a una estrategia de regulación creativa, para ponerle un nombre, que es recurrir a los bancos con bonos encajables, a la compañía de seguro con la Elite y otros artilugios más para poder darle vida a ese rollover que hoy en el año promedia 120%. Ahora, ese número, mirándolo hacia adelante, me parece que no se va a poder replicar porque el gobierno lo ha logrado a base de regulación e imposición forzosa. O sea, de este 120%, muy poco es voluntario. Entonces, esto también marca por qué el gobierno, en lo que va del año, se financió prácticamente un 70% con fondos del Banco Central y la máquina de Pelle, contra un 30% de fondos frescos del mercado. El mercado va a pedir otra tasa si se está complicando el panorama en pesos. Y el gobierno no parece dispuesto a validarla. Quizá vimos un recalentamiento de tasas en los bonos SER en las últimas semanas. Hoy, después de las elecciones, esa tendencia se calmó. Tenemos bonos de tramo corto y de SER que están cerca de cero, prácticamente se normalizó la curva, han dado ganancias de capital, pero cuando uno ve los bonos de largo plazo de la curva SER, por ejemplo, el disco pesos, y ahí encuentra una tasa de 8%. Eso va a ser imposible que el gobierno salga a convalidarlo. Siempre va a estar en la disyuntiva de emitir más corto o si no darle al mercado cobertura, que ese fue el gran, si se quiere, el gran artífice del éxito, entre comillas, del rollover, con emisiones de bonos SER, letras cortas SER y por supuesto dólar link, que es una bomba con una mecha. Por el lado del petróleo los dejo a los especialistas que seguramente saben más que yo. Vamos con Diego entonces, si el petróleo hoy con una baja feroz refleja simplemente una cuestión de stocks, una cuestión geopolítica o realmente un cambio de paradigma impulsado por las energías renovables. No, a ver, yo creo que el petróleo en lo que iba del año estaba creciendo más del 70%, digamos, ¿no? El petróleo es muy elástico al crecimiento económico global y parece lógico que en la medida que este rebrote de coronavirus, la cuarta ola en Europa, digamos, empiece a derramar hacia otros países, empiece a llevar a los gobiernos a tomar medidas de mayor restricción, de ciertas cuarentenas más tácticas, ¿sí? Y bueno, y esa incertidumbre se manifiesta en quizás un cuarto trimestre de no tanta expansión a nivel económica y, digamos, lógicamente el petróleo ajustando a esas expectativas. También detrás de lo que ocurre es un gran problema geopolítico. Yo decía al principio que nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando con un mundo menos multilateral que antes de la pandemia. Y esto claramente se ve como, por ejemplo, en la cartelización de la OPEP+, la OPEP más Rusia, digamos, ¿no? Lo que estamos viendo es Joe Biden hace un mes y medio gritando por todos los rincones del mundo la necesidad de que la OPEP Plus tuviera, digamos, que aumentar la cuota de producción. Hubo un cártel que defendió el precio por sobrecantidad, no modificó violentamente esa producción y por lo tanto Biden diciendo que era insoportablemente alto los precios de la energía para el consumo y para el bolsillo de los estadounidenses, ¿sí? ¿Cuál es la decisión que se tomó a principios de esta semana, ¿no? Es verdad que esta semana pasaron un montón de cosas, a pesar de que tuvimos un día feriado y hoy media rueda solamente en Wall Street. La decisión fue que Estados Unidos dijo, bueno, vamos a comenzar a utilizar las reservas estratégicas de petróleo, ¿sí? Para matizar un poco esta, si se quiere, oferta más restrictiva a nivel global. Pero yo creo que es un poco de vuelta
un poco este mundo más proteccionista, si se quiere. Y en ese sentido es como que Estados Unidos está perdiendo un poco el liderazgo de direccionar quizás las tendencias, ¿sí?, de precios de producción de commodities relevantes para la economía global hacia su favor, digamos, ¿no? Entonces, hoy vemos de alguna manera que cada uno juega su juego. China juega a ser más comunista de lo que era antes de la pandemia, porque dice primero China y primero los chinos, y entonces vienen todas las cosas que comentaron Gustavo y Neri. La OPEP Plus dice, yo no voy a subir el ritmo de producción del crudo hasta tanto ver evidentemente una fortaleza de la demanda, por lo tanto se sienten cómodos con este nivel de precios. Y bueno, y Estados Unidos tratando de que justamente esa presión inflacionaria que causó, digamos, la caída más importante de imagen de un presidente americano en su primer año de mandato, desde la segunda posguerra, ¿sí? Bueno, evidentemente ahí hay alguna necesidad de Biden y su equipo de tomar un poco el liderazgo mundial y el protagonismo para dar vuelta a esa situación. Por eso yo digo que el mundo está muchísimo más complicado de leer, no solamente por el rebrote del COVID, por la inflación, sino también por todas estas cuestiones geopolíticas que hacen mucho más desafiante el panorama en 2022. Coincido plenamente. Gus, ¿cómo lo ves vos? Bueno, Diego lo mencionó, la liberación de las reservas estratégicas por parte de Estados Unidos no se da todos los días. Eso obviamente influyó en la caída, pero fíjate que el primer día, la verdad que el precio del petróleo subió. Se tiene que ver el petróleo como una proxy de crecimiento mundial. Y lo que está pasando entre ayer y hoy, que fue muy fuerte, es que los mercados están descontando que el cuarto trimestre que iba a ser mucho mejor que el tercer trimestre, no solo en Europa. En Estados Unidos, fíjate que la tasa cayó del 6,8, 6,1, si me no recuerdo, a 2%. El cuarto trimestre iba a ser el de la aceleración, ¿sí?, anualizado, interanual. Se está poniendo en duda eso en Europa, al menos, con todos estos líos que hay, las restricciones a la movilidad de las personas y los vuelos y los cruceros y los hoteles, etcétera, impacta. No es toda la economía, pero el precio del petróleo es una proxy de crecimiento mundial y va y está sufriendo este impacto. A su vez es el deseo también de que caiga por la presión que le dio a los precios y obviamente esa presión que le está dando las tasas de interés. El año que viene se va a subir, según el mercado, la tasa de interés de referencia de Estados Unidos en 3 oportunidades en 25 puntos básicos. Junio, septiembre y diciembre. Hoy vi las estimaciones y obviamente han aflojado un poco esas expectativas porque sería autosabotear esa recuperación que se inició a partir del tercer trimestre del año pasado, que fue con bastante fortaleza. Bueno, quizás esa sobrereacción de la actividad económica tenga tuvo en el tercer trimestre ese, digamos, amenguamiento en la tendencia, pero el cuarto trimestre está todo preparado para recuperarse. Por ahí no se va a dar como se pensaba, creo que va a ser cuarto mejor que el tercero en la economía desarrollada, ¿no?, a nivel mundial, pero el mundo no va a crecer, me parece que están todos recalculando y están viendo una tasa de crecimiento para el 2022 un poco menor respecto a lo que se esperaba anteriormente. Por eso el precio del petróleo me parece que va a estar quizás alcanzando un objetivo más abajo, la sobrereacción de hoy de todos los mercados, no solo del petróleo, los bonos high yield, las acciones preferidas, el S&P, el Dow es el único que está debajo de la media de 50 ruedas. Todavía el Nasdaq 100 y el S&P están por arriba, pero son soportes débiles en este contexto, si es que se acelera, obviamente. Vamos a jugar ahora una especie de pasapalabra, estoque corto, con las preguntas que nos hace la gente, que nos debemos a la gente, y con las preguntas que por supuesto son complicadas. ¿Existe riesgo de confiscación de depósitos en dólares en los bancos, Neri? Es una pelota caliente esa, la quiero tirar a la tribuna directamente. Yo la tiré para que toquen corto. Lo único que te puedo decir es que en Argentina ningún evento tiene probabilidad de ocurrencia cero. Nada más. Hay que dormir sabiendo eso, nada más. Esa es muy buena, porque la verdad que eso es tan real, como que un día tenías un dólar de 184 comprable y al otro día te salía 209. Al otro día. Entonces, es cierto que si bien en Argentina los dólares están bastante calzados, nunca digas nunca. Diego, ¿opinás lo mismo? Sí, sí, tal cual. Probabilidad mayor a 0 y menor a 100.
Cada uno elige su propia aventura, como era el libro que leía cuando era joven. Exactamente, elige tu propia aventura. Gus, ¿qué opinás? No, a corto plazo no, pero ya pasó en Argentina, así que nunca diga nunca jamás. La probabilidad no es cero, como decía Diego. Y si se repite el escenario del año pasado, septiembre, octubre, no sé si te acordás, que empezaban a caer los depósitos en dólares fuertemente, hubo una retracción de 500 millones hace poco, hace un mes, pero miremos la evolución de los depósitos en dólares. La situación es muy endeble. Y para mirar qué van a hacer los privados, que están mirando los privados, está mirando la Reserva del Banco Central. A nosotros nos da más o menos 3.500 millones de dólares con el oro, sin el oro unos 500 millones de dólares, nada, frente a todo lo que los desafíos que enfrenta la economía argentina, una economía que necesita crecer. El RENTE marca una linda tasa de crecimiento para este año, pero es un rebote que no alcanza a compensar el año pasado, y junto con Ecuador van a ser las dos economías que el año que viene no van a recuperar su nivel del 2018, esto con cifras del FMI, con lo cual no podemos abortar este proceso de recuperación. Y está siendo abortado por la falta de divisas, ¿sí? Cualquier bien importado, cualquier bien que se exporta, tiene algún componente importado. Cualquier bien que se consuma acá, o directamente el producto, es importado por el tamaño del mercado interno. Vamos con una de las primeras preguntas que hicieron. Ahora estoy repasando un poquito las preguntas. Sabemos que hay ciertos analistas que tienen el Twitter más grande que la boca y están pronosticando un crash en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Es posible un crash en Estados Unidos de los máximos históricos que veníamos viendo? Bueno, yo creo que no es imposible, no creo que pueda darse un evento parecido al que se dio en marzo de 2020, cuando sí, es verdad, la pandemia tomó a todos por sorpresa, digamos, sí. Aún con este rebrote, hay una gran parte de la población mundial inmunizada, una gran parte de la población queriendo darse una tercera dosis. Evidentemente, también se aprendió a convivir con el virus, no importa si muta y es otra nueva cepa. Mi impresión, y yo lo que miraría más de cerca, es el nivel de apalancamiento que hay, ¿sí? A mí sí, lo que me preocupa es ese nivel de apalancamiento que hizo subir a muchas empresas que no son rentables o que todavía tienen etapas de maduración desafiantes hacia adelante. El apalancamiento lo que hizo es amplificar esa suba, y cuando se viene un punto de inflexión en los precios de los activos de riesgo, justamente cuanto más apalancado está el mercado, amplifica más la baja, porque surgen lo que se denomina el margin call, que es que la garantía que vos dejaste para tomar ese apalancamiento ya no te cubre porque bajó de precio. Y eso es el evento, digamos, si se quiere, que podría desembocar en una aceleración de la baja, digamos, y creo que a eso hay que prestarle atención, sí. Obviamente en toda baja va a haber oportunidades, y lo que sí me gustaría dejar en claro es que hoy el 25% del S&P 500 aproximadamente es explicado por las 10 primeras acciones de ponderación en el índice. De las 10 primeras, 8 son Big Tech, pero son Big Tech que están, en gran parte no tienen deuda, tienen una caja tremendamente grande y crecen a 2 dígitos, independientemente de si hay COVID, rebrote o no. Entonces eso, digamos, le da cierta también, si se quiere, colchón a la caída. Y por ahí tranquilamente podés ver el índice que te baja un 10%, y en el medio, cuando empezás a mirar con microscopio, ves que hay papeles que pertenecen al índice que bajaron 60-70% desde los máximos. Sí, eso no te va a ocurrir con las grandes Big Tech o las FANG, digamos, que están muy de moda en este momento. Sí, que ahora tienen otro nombre, ya le cambiaron el nombre porque Facebook ya no Sí, es. sí, Facebook es Meta, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, sí, sí, los acrónimos cambian. Cambiaron. ¿Cómo lo ves? ¿Estás sin audio, Gus? Gustavo, no se oye. A ver, Gus. Ahora te estamos escuchando un poquito más, a ver. El disparador, en este caso, creo, puede ser China, pero en realidad es el nivel de tasa de interés a nivel mundial. Y si la Reserva Federal es ordenada, podemos ahorrarnos un disgusto. Sabemos que las valuaciones son altas,
pero también sabemos que hay muchísima plata dando vuelta. La cantidad de activos de la Reserva Federal se va a menguar, pero el resto de los bancos centrales siguen inyectando y recomprando bonos y emitiendo, y etcétera, etcétera. Así que veo un proceso donde va a haber algunas correcciones, y puede ser hasta 10% para el índice S&P 500, pero no veo más allá de eso una gran preocupación para el inversor de mediano plazo. No puedo no caer en la pregunta que hacemos en los programas cuando van y te preguntan, ¿en qué invertir? No les voy a preguntar eso, pero les voy a tratar de reformular y preguntarle a Neri, ¿en qué invertirías vos? Después, cada inversor tiene sus características, por eso preguntarle en qué se invertiría general, no. Digo, ¿en qué invierte Neri hoy? Tengo una cartera, ¿cómo la divido? Para vos, ¿eh? O sea, tu perfil, Para mí. joven, para vos. Sí, en realidad es como que te muestre mi saco y mi pantalón, o sea, Exactamente, el sastre me lo hizo a medida, digamos. exactamente. Esa es la medida que digo, quiero que me diga Neri cuál es, qué color es el saco, cómo es, si es moderno, si va con corbata, si va... ¿Qué es lo que hoy usa Neri? Porque si no, es muy amplia la pregunta. ¿En qué invertirías? Depende cuánto tenés, cuál es el resto. ¿Cuál es la cartera de Neri? No montos. No, sin duda porque es para dar vergüenza, pero a ver, me gusta pensar la idea, me gusta la idea como dicen los chicos, de estar diversificados y pensar en el mejor lugar que uno puede estar, que por hoy creo que es Estados Unidos. Entonces, con eso presente, pensando en el panorama de ETFs, yo estoy pensando, como decía Gustavo, y también lo mencionaba Diego, el riesgo de inflación y cómo la Fed va a correr desde atrás. Yo estoy pensando mucho en escenarios de alta inflación, también con suba de tasas. Entonces, viendo análisis históricos, uno ve que los mejores refugios en ese tipo de contextos hay varios, ¿no? Uno podría pensar el oro, la plata, pero los que mejor anduvieron y con mayor probabilidad le ganaron a la inflación fueron los REITs, o sea, los fondos de real estate, que para que se den una idea, un ETF como el BNQ da un dividendo anual de 3%, más la valorización de capital. Me parece muy interesante. Es uno de los sectores más dinámicos de Estados Unidos, el real estate. Y el otro también que hasta hoy era exitoso, era el ETF de energía, XLE. Hoy estamos hablando menos 10 seguramente, no lo terminé de ver, pero creo que podría andar por ahí pensando en lo que es una suba de tasas. Y también pensando en la fortaleza de Estados Unidos, sectores cíclicos de consumo, y también guardar un espacio, ¿por qué no?, también para los bancos, porque si suben las tasas y la curva se empina, va a haber un diferencial de riesgo, una prima en realidad de spread entre lo que pueden cobrar a los depositantes y prestar, que es beneficiosa para los bancos, con el ETF XLF. Y una chiquita local, viendo los bonos que valen 30 centavos, a mí me gusta el GD41, porque tiene prospecto, o sea, ley internacional, prospecto 2005, que es bien protectivo, tiene acá también lo tengo a mano para no errar, tiene una current yield, o sea, lo que te rinde de renta en un año de casi 8%, y de acá a 2024, que es cuando se empieza a complicar el panorama en vencimientos de Argentina, te promete devolver $10, o sea, casi el 30% de lo que estás poniendo al día de hoy. Este es un poco ejemplificar el mercado, no es una recomendación de inversión, simplemente es contar cuál es el instrumento y cuáles son las bondades de ese instrumento, que para Neri es una muy buena inversión. Diego, ¿en qué invertimos? Diego Martínez Bursaco, ¿en qué invierte? Yo estoy con la regla de Pareto al inverso. El 80% de mi cartera es offshore, 20% Argentina. Dentro de ese 20% de Argentina tengo el 10% expuesto a ser, a través de fondos o algún bono en particular, y el otro 10% al equity, a equity más, si se quiere, industrial / construcción, ¿sí? Para no dar nombres propios. Correcto. Afuera fui migrando un poco desde lo que era mid, small tech, digamos que justamente son las empresas más volátiles ante un proceso de tightening de la Reserva Federal y de posible suba de tasa de interés el año que viene, hacia más value, más sectores productivos de consumo básico, sector de salud a través de ETFs. Tengo un 25% en las FANG o MANG, ¿sí? Y estoy buscando con bastante interés
otros mercados desarrollados, porque creo que hubo una divergencia muy marcada entre lo que fue Estados Unidos, Wall Street y el resto de los mercados de países desarrollados, que creo que pueden llegar a tener más valor, justamente siempre considerando empresas o sectores de bajo apalancamiento y que tengan retornos positivos. El sector de tecnología de la información es uno de ellos, muy interesante. Hay algunas empresas puntuales o fondos que invierten solamente en ese tipo de empresas. Me parece que la tecnología, más allá de los vaivenes y la volatilidad que hablaba Gus y Neri, claramente es lo que va a regir en el mundo, que ya está rigiendo y va a seguir rigiendo a lo largo de los próximos años. Y bueno, y un poquito de cash siempre para aprovechar algunas oportunidades. Me falta Neymar. Gus, contame. A ver, mercado local, prácticamente nada. Hemos estado bastante activos con los clientes recomendándole Ternium Argentina, Mirgor, Vista Oil, Aluar, además de Mercado Libre y Globant. Bueno, muchas hicieron máximos este año, otras se han recuperado muchísimo. La mano cambió un poco, creo que hay muchas que están ya en precio, pero de ninguna manera utilities y bancos. ¿Sí? Algunos bancos nos han gustado, algunos balances presentados, pero están totalmente supeditados al riesgo que tienen adentro, que está metido el gobierno adentro, con las LELIQs, con las letras del Tesoro. Más o menos 50% de la hoja de balance de un banco hoy es riesgo soberano, ya sea Banco Central o gobierno. Entonces prefiero concentrarme en otra cosa. Pero el foco es afuera, y más del 90% te diría. Rates, sí. Bancos también, coincido con Diego y con Neri. Hay que estar en las tecnológicas, sí, en las grandes compañías. No sé si es el momento de hacer switch a Europa, por ejemplo, u otros países desarrollados. Yo creo que hay que seguir concentrado en Estados Unidos, ha demostrado ser exitoso y lo seguirá haciendo. Europa lucha, de hecho lo vimos en estos últimos días con sus propios problemas y problemas importados ahora con el tema del coronavirus, y no creo que tampoco sea el año que viene el año de los emergentes, menos con la suba de tasa de interés. Así que a concentrarse en mercados desarrollados, hay muchos sectores que me gustan. Petróleo tengo mis dudas, commodities no, pero sí con respecto a los sectores de consumo discrecional, salud, tecnología, y bueno, obviamente los rates, ¿no? Bancos y rates. ¿Qué opinan de las acciones que básicamente son holding y están diversificadas en sí mismo? Ejemplo, Mirgor, Square. ¿Les gusta más invertir en activos que son dedicados a una sola cosa, a una tarea puntual? O por ejemplo un Cresut que abarca 4 ámbitos: real estate, bancos, carne. Ya, ¿qué es más específico? ¿A ustedes les gusta más esa diversificación, que es la que algunos recomendamos porque abarca más, o ir directamente al nicho del negocio? A ver, depende, si lo ves localmente, depende evidentemente de dónde tiene puesto cada uno de esos negocios. Si es un holding que tiene el 100% de sus negocios, por más de que esté diversificado sectorialmente en la Argentina, bueno, sabemos que en Argentina el riesgo es como sistémico, digamos, ¿no? Si a Argentina le va mal, es muy poco probable que te vaya bien en algún sector muy distinto al riesgo sistémico al que está toda la economía. Ahora, si vos me preguntás a nivel global, yo creo que sí, sin ninguna duda, tenés o ETFs directamente que hacen esto de diversificar por vos, o por ejemplo, el caso del holding más significativo es el de Berkshire Hathaway, digamos, ¿no? El de Munger Buffett. Hoy por hoy con una exposición de cash muy grande, pero en sí tiene mucha diversificación, aunque esa diversificación en los últimos años se ha vuelto una concentración porque se revalorizó muchísimo su posición en Apple, digamos, ¿no? Y que hoy explica mucho del retorno del holding. Pero sin duda que si en un instrumento uno tiene diversificación, me parece que son instrumentos ideales para perfiles más moderados, sin duda. Coincido, qué mejor que invertir donde invierte el viejo Warren, ¿no? Así es. Y guarda que Warren Buffett tiene el 46% concentrado en Apple, ojo. No le fue mal, obviamente, pero guarda con la caída ahí si llega a darse de una sola acción. Sí. A ver cuánto cae la acción de Berkshire. Sí, y Neri, ¿qué opinás de la otra diversificación que tiene que ver con
este magnate excéntrico que tiene un poco de todo, ¿no? Elon Musk. ¿Cómo ves SpaceX? ¿Cómo ves Tesla? ¿Hay una burbuja en Tesla, que es lo que todo el mundo está planteando, a partir de todas estas cosas que a veces se desmienten, de la cantidad de autos vendidos? ¿Cómo ves Tesla puntualmente? Bueno, mira, no sigo particularmente ese tipo de empresas, ni historias particulares. Lo que sí, llevando esta historia a tu frase, a veces Elon Musk parece también un bravucón de Twitter y en el último tiempo se ha dedicado más a revalorizar criptomonedas que quizás a ponerle cabeza a su negocio. Entonces creo que también la personalidad de él es la que vende. Seguramente la capitalización bursátil de Tesla, que supera a todas las automotrices juntas prácticamente, responde más a la historia que vende de poner gente en Marte que a la misma realidad de los números y que Warren Buffett miraría de los autos eléctricos de Tesla. Lo mismo pasó con Rivian hace poco, esta empresa que tenía el patrocinio de Jeff Bezos de Amazon, que tuvo una IPO espectacular y no vendió un solo auto y es una máquina de perder plata. Entonces creo que en el contexto de liquidez que tenemos hoy, creo que el mercado sigue buscando esas historias lindas, excéntricas, y que dé gusto pagar. Después los números y los fundamentos, bueno, quizá Warren Buffett no se sentiría tan cómodo estando en esos lugares. Argentina podría llegar a recuperarse desde la ecología, como en algún momento se planteó desde el gobierno, cambiar deuda por ecología. Yo no creo que ese sea el punto, pero sí creo que desarrollar energías renovables desde el país, entendiendo que tenemos 7 veces la superficie de Japón, sería una de las opciones. ¿Cómo ven la inversión en ese tipo de activos? En su momento Geneia ha tenido mucha repercusión. ¿Cómo ven? Todo el mundo quiere invertir en litio, por supuesto, solamente a través de ETF y afuera, pero ¿cómo ven estas energías renovables y para la Argentina la posibilidad de salir desde la ecología? Está muteado, Augusto. Emisores que se beneficiaron en el 2015, a partir de 2016 y 2017, tasas históricamente de las más bajas en Argentina y financiamiento externo para Argentina con una credibilidad muy alta. Hoy es exactamente al revés, con lo cual van a estar complicados algunos bonos en dólares de empresas de energía renovable. No es el foco del gobierno, o al menos no de este gobierno, así que dudo de que pueda ser un gran digamos, objetivo. Hay otros temas más urgentes, con lo cual se relega lo importante haciendo caso omiso, digamos, de los objetivos a largo plazo, atendiendo lo urgente. Pero yendo al tema de estos anuncios, tanto para el mercado de litio como el hidrógeno verde, ya sabemos obviamente que hay muchos anuncios despampanantes, pero bueno, esos miles de millones de dólares, en realidad es por 2 años un poquitito, y después si se dan algunas cosas, repatriación de capitales, libertad de capitales, de movilidad, importación, etcétera, etcétera, de insumos, después se desembolsa el resto, con lo cual hay muchas cosas en el medio que hay que ver la letra fina. Y Argentina vivió también vendiendo sus paisajes y sus recursos naturales, y acá estamos. Así que no nos compremos tampoco historias muy optimistas, o por lo menos seamos más mesurados a la hora de comprar esas historias optimistas. Argentina tiene los recursos naturales, pero con un riesgo país de 1.825 puntos, imposible que los traigas, que lo proceses, que lo exportes, que te quede plata. La verdad que es complicada la situación, un poco más complicada de lo que se dice. Tenemos esto y vamos a sacarlo y vamos a exportarlo, vamos a hacernos ricos, como lo hizo Australia, pero Australia necesitó 20 años para hacerse rico, y con reglas claras, y con un derecho, un lawfare anglosajón. Hay muchos temas para trabajar como para que un inversor deposite su confianza en Argentina. Empezando por nosotros mismos, obviamente, que el argentino ahorra con otra jurisdicción que no es la propia. Al menos los grandes ahorristas no tienen su dinero en Argentina. Esto es sabido por los informes del INDEC de cuentas nacionales y obviamente la formación de ahorro externo de los argentinos. Clarísimo, Diego, la última, ¿qué opinas vos de la ecología? Y vamos cerrando, pues la verdad que yo los conozco hace mucho tiempo, antes estaba ahí charlando y ahora me gusta más estar modelando, y podría estar horas y horas y horas, pero bueno,
tenemos la suerte de cerrar la Expo, un lugar que para mí es muy grato, por más que no me encuentre tomando el café con ustedes en ese VIP, pero ya vendrá. Esta es la 4ª edición de la EFI Online y por lo menos nos mantenemos en contacto. ¿Cómo ves, Diego, entonces la ecología vos? Y les dejo un ratito para que cierre cada uno con lo que ustedes crean. A ver, Santi, creo que hay mucho potencial ahí. Es un proceso de largo plazo y más conciencia, evidentemente. Es algo que se impone, pero bueno, ese proceso de transformación lleva años, tiempo, y también los inversores quieren ver dinero, digamos, y ganancias, ¿sí? Todavía los proyectos, muchos de ellos han bajado de costos bastante interesantemente, digamos, para llegar al break-even de rentabilidad. Creo que hay bastantes ETFs o acciones particulares que quizás no se dedican 100% a estos proyectos de energía renovable, pero sí dan la oportunidad de estar expuestos a parte de este negocio. Le falta maduración, pero bueno, obviamente es el futuro de sustentabilidad y llegará un momento donde seguramente el mundo vaya para ese lado con más fuerza y con un cambio de paradigma. Todavía lo veo demasiado prematuro. Lo veo demasiado con poder, si se quiere, de lobby a un montón de industrias tradicionales que son más contaminantes, pero se imponen hace 50, 60 años y todos los procesos llevan tiempo, sobre todo cuando es una transición tan grande. Así que me parece que todavía hay lugar para que haya una transición ordenada y que convivan los dos, digamos, ¿no? Por largo tiempo. Así que me parece que esa es mi visión. Clarísimo. Alguien en la radio, en un programa de radio, dice: ojo con qué, Neri, para los inversores. Ojo con qué en el corto plazo. Y ojo con cualquier cisne negro que pueda aparecer en Argentina, y eso ya lo sabemos porque los argentinos cobramos en pesos, pero pero ahorramos en dólares, en definitiva. Entonces, creo que el argentino está curado de espanto, 9 defaults a cuesta tenemos, por eso también somos tan cortoplacistas y desconfiados, ¿no? Entonces, creo que a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, que es creer para ver a veces, acá es ver para creer. Entonces, yo creo que de esta situación se va a salir, nosotros no sabemos cuándo ni cómo, pero sí, uno ve los titulares y yendo quizás a un análisis de psicología de mercado, son titulares de piso. Lo que pasa es que el piso puede durar mucho tiempo. Entonces, hay que mantener la esperanza, yo creo que es eso. No hay mal que dure 100 años y siempre que llovió paró. Así que yo creo que vamos por ese lado. Me gusta ese mensaje porque es viernes, estamos cerrando una semana bastante compleja con feriados de un lado o del otro, pero te voy a hacer una corrección: en Argentina no hay cisnes negros, hay otro tipo de aves que son patos criollos. Gus, ojo con qué. Más cisne negro, como decía Neri, no, nos vas a dar un síncope, ¿no? A ver, ojo con querer reforzar lo que no funcionó. Cuando Argentina, léase el gobierno, tiene que darse cuenta que lo que no funcionó tiene que cambiarse y quedan 2 años por delante, ¿sí? Entonces, ojo con ver la intención de, a ver, vivir con lo nuestro, ya lo hemos vivido, ¿sí? Y ya se ha quebrado todo. Ojo con querer reforzar un modelo, ¿sí? De distribución, atacando a la base más alta, extrayéndole, digamos, el fruto de sus ahorros, de su riqueza, quizás heredada o generada, o de su trabajo, porque tiende a, obviamente, crear desincentivos enormes. Así que ojo con eso de querer vivir con lo nuestro, reforzar el modelo, etcétera, etcétera. Si vemos esas señales, obviamente hay falta de expectativas de que algo cambie en Argentina, y si tenemos la expectativa de que algo cambie en Argentina, la respuesta tiene que venir desde la política, ¿sí? Porque la política ha ido pisando muchísimo al sector privado. Si quiere Argentina un mundo más justo, que lo necesitamos, con reducción de pobreza, etcétera, necesitamos empresarios que den trabajo y que empleen a personas. Hay que proteger al capital, incentivarlo, mimarlo, hacerlo crecer, no lo contrario. Lo escuchaba Guzmán el otro día, no podía creerlo. Digo, es exactamente al revés. No hay que ir por los ricos, justamente hay que pedir a los ricos que inviertan y que generen trabajo. A eso voy.
Diego, sigamos con el optimismo. Neri y Gus tienen una visión de que en algún momento hay que salir. Creo que todos creemos que en algún momento vamos a salir. Pero ojo con qué para vos. Una para acá y otra para los mercados de afuera. Para acá, ojo con pensar que con el acuerdo del fondo, si es que lo hay, se estabiliza la Argentina. ¿Sí? El acuerdo con el fondo es condición necesaria, no suficiente, para estabilizar la Argentina. Así que lo peor que nos puede pasar es lo que nos pasó con la reestructuración de deuda en septiembre del 2020. Pensamos que con eso venía un mundo mejor y acceso al financiamiento y los bonos valen menos que antes. Y a nivel global, yo diría, ojo con el desanclaje de expectativas. Por ahora el mercado, con algunas suspicacias, sigue comprando la idea de que la inflación es transitoria, por eso las tasas largas están abajo del 2%, la de 10 y 30 años. Pero ojo que si el mercado se da vuelta en esa sensación y piensa que los bancos centrales la están corriendo de atrás, a la inflación podemos tener algún tipo de escenario tipo shock fines de los 70, ¿no? Y eso podría ser muy nocivo para las inversiones de cartera. Así que, bueno, esa es mi visión y donde va a estar el foco de Inbio en 2022. Claro, la caída de expectativas es mucho más importante que cualquier ganancia que pueda tener la compañía, porque la caída de expectativas arrastra a todo el mercado así, a todo el humor que tenga el mercado de capitales, y para eso más que una prueba de 30% de caída o 40% medida en dólares, de la acción más emblemática que tenemos como Banco Galicia, que valía $1.40, $1.50 y termina valiendo 0.90. Un placer compartir con ustedes, moderarlos, lo hemos hecho en un montón de oportunidades, va a haber muchas más oportunidades. A todos los que no los siguen, síganlos en Twitter porque son los tipos que más saben en este país. No sé si se meterán en políticas, después se los preguntaré a cada uno puntualmente, pero son tipos muy pensantes y que tienen mucho mercado sobre el lomo. Así que placer Neri, placer Gus, placer Diego, y gracias a la Expo EFI por dejarnos, a EFI Week, por dejarnos cerrar un seminario de inversiones en el día más complicado que nos podría haber tocado. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Un abrazo. Gracias, gente, buenas tardes.